Padre, quiero agradecerte por todos nuestros hermanos, por todos nuestros amigos, por todos los que están viendo este mensaje. Te pido, Padre, que sea de bendición para ellos y que en esta hora, maravilloso Dios, ellos sean edificados en sus vidas, juntamente con sus familias, y cada uno de ellos, Padre, reciba tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por dejarnos tan grande enseñanza que alimenta nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, amigos, pues llevamos algunos meses ya de pandemia, y estos meses me han permitido conocer diferentes puntos de vista de gente creyente, de gente importante que ha dado distintos mensajes en este tiempo. Y bueno, he escuchado muchas opiniones respecto de los tiempos que estamos viviendo, y yo me he sorprendido por las muchas opiniones que he escuchado, pues que dejan mucho para pensar, y esto me hace pensar que si este tipo de opiniones no están basadas en la palabra de Dios, pues traen una desorientación a la iglesia, a los creyentes, porque lamentablemente no todos los creyentes tienen la bendición de tomar una Biblia, de leerla, de escudriñarla. Algunos de ellos solo pues se concretan a escuchar lo que otros dicen, pero nunca van a la Escritura para verificar si la Escritura es como ellos lo están diciendo. Y algunos creyentes pues han dado por hecho que los personajes que escuchan pues son confiables, y eso pues como que les es suficiente. Pero pues quiero hacerle mis comentarios. Yo creo que nuestro deber como creyentes es ir a las Escrituras, escudriñarlas, buscar en ellas el mensaje de parte de Dios para ver si las cosas son así. ¿Qué cosas yo me he encontrado en este tiempo de pandemia? Bueno, pues al principio de la pandemia escuché a muchas personas decir que ya era el fin. Esto lo escuché de muchas personas a través de las redes sociales, de predicadores famosos, que ya era el fin. Y esto pues también son cosas que quedan en duda. Otros que ya estábamos en Apocalipsis, y algunos han manejado el término de que ya está el caballo blanco. Usted sabe que en Apocalipsis se habla de varios caballos, porque son etapas que se van a vivir en ese tiempo de Apocalipsis. Pero bueno, un poco más adelante vamos a hacer un breve análisis de esta parte. Pero me he encontrado ese tipo de comentarios, que ya son los últimos tiempos, que ya estamos en Apocalipsis, que ya está el caballo blanco. Y recientemente un huracán tuvo afectaciones en Nicaragua, en Panamá, en la parte pues prácticamente de Centroamérica. Y en las redes sociales yo leía muchos comentarios de gente creyente, porque citaba la Biblia mencionando que ya era la gran tribulación, y que pues instaban a la gente a que se arrepintiera porque ya era el fin del mundo. Entonces esto me ha dejado pensar en que muchas personas o repiten lo que otras personas dicen, o sin conocimiento hacen sus propios comentarios. Pero un comentario más que me ha llamado la atención, que también lo han hecho celebridades, no solamente creyentes, sino gente famosa del medio artístico, que cuando salga la vacuna contra el COVID, usted no debe de ponérsela. Esto es lo que han dicho muchas personalidades, que porque un personaje importante en los negocios a nivel mundial, no voy a mencionar nombres porque no es mi intención ni calificar ni descalificar a personajes, solo quiero hablar de la información que se ha dado y pues hacer un análisis a través de las Escrituras. Entonces, gente, inclusive creyentes, han dicho que no debemos de ponernos la vacuna contra el COVID, porque en esa vacuna van unos chips tan diminutos
que van a llegar a controlar nuestro cerebro y que el mundo va a estar subyugado, sometido por ciertos personajes que manejan la economía del mundo. Entonces, esto muchos creyentes lo han creído y yo he platicado con algunos sobre la importancia de la vacuna para que la gente pues regrese a la normalidad, porque usted sabe que el COVID es una enfermedad que llegó para quedarse. Entonces se tiene que estar manejando, se tiene que estar de alguna manera superando en todo, y uno de ellos es la vacuna. Entonces mucha gente está en contra de ponerse la vacuna. Yo, en lo personal, si usted me pregunta, yo estoy a favor de que la gente se ponga la vacuna, porque así como nos ponemos muchas otras vacunas para otras cosas, también como prevención, también es importante que nos pongamos esta vacuna. Pero déjeme darle una pequeña reseña histórica de algunos hechos pasados y futuros que se van a dar en la historia, para que pues tengamos una idea clara de cómo los tiempos se van a ir dando, para que descartemos que estamos ya en los tiempos finales, que descartemos que estamos en Apocalipsis y que descartemos que ya está el caballo blanco y que pues no vivamos con miedos. Yo eso se los comenté desde que empezó la pandemia, que debemos de estar tranquilos, que todas las cosas Dios las tiene en control. Pero bueno, para que aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar los mensajes que yo estuve pues dando en ese tiempo, pues puede usted irse al canal nuestro de la iglesia y ver esos mensajes que fuimos dando, para que usted pueda tener una opinión muy personal de las cosas como las estamos viviendo. Ahora, déjeme hacer una pequeña reseña de 519 años antes de Cristo. Por ahí, digamos que comienza mucho de lo que nosotros vamos a tratar en esta hora. 519 años antes de Cristo. ¿Cómo determinamos 519 años antes de Cristo? Pues muy sencillo, no tiene que ser usted tan teólogo para determinar 519 años antes de Cristo, porque son 3 eventos los que se dan antes de Cristo, y sumando los años de cada evento, pues es simplemente la suma de los 3 eventos. Bueno, estos 519 años antes de Cristo marcan el final de la época de los reyes. Usted sabe que hubo reyes para el reino de Judá y para el reino de Israel. El reino de Israel había sido llevado cautivo por el rey de Asiria, muchos años antes de que el reino de Judá fuese llevado cautivo a Babilonia. Entonces, el profeta Jeremías habló de que el pueblo de Judá, del reino de Judá, se iba a ir cautivo 70 años a Babilonia. Por muchas razones, por el pecado, por la idolatría, por la falta de atención a servirle a Dios, porque su adoración había decaído, porque habían dejado de adorar al verdadero Dios, habían dejado de cuidar al ministerio de los levitas, y los levitas pues ya no tenían el sustento en ese tiempo, habían dejado de atender todas las ordenanzas de Dios con relación a la gente que les servían, los retenían, no les perdonaban las deudas a la gente cuando Dios había determinado los tiempos para perdonarles, ni dejaban libres a los esclavos. O sea, la gente se había ya olvidado de todas las ordenanzas de Dios. Entonces Dios determinó que ellos estuvieran 70 años en Babilonia. Y esto lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 25, versículos 11 y 12. Y no solamente en este capítulo 25 de Jeremías 11 y 12, también lo dijo en el capítulo 29, versículo 10. Y aparte Daniel, pues en el capítulo 9, versículo 2b, que Dios había dado esa palabra profética a través de Jeremías, de que iban a estar 70 años en Babilonia. Ahora, estos 70 años en Babilonia, para que usted marcan el final del tiempo de los reyes, para que usted
tenga una comprensión así como más amplia de qué pasó en esos 70 años, recuerde que Jeremías es un profeta que habló de esos 70 años. Y parte de las profecías del profeta Jeremías son antes de esos 70 años y profecías que se dan durante los 70 años. Entonces, usted puede leer el libro de Jeremías, va a encontrar el antes y el inter dentro de los 70 años. El libro de Lamentaciones justamente habla pues de ese suceso, ¿no? De ese dolor, de ese momento en el que ya el pueblo se lo llevaron cautivo a Babilonia por 70 años. Por eso Jeremías escribe el libro de Lamentaciones. Y otros libros que nos hablan de esos 70 años o de lo que ocurrió dentro de los 70 años es el libro de Ezequiel. Usted también dése la oportunidad de leer el libro de Ezequiel para entender qué fue lo que hizo Dios, cómo les habló, cómo Dios trató con ellos. Otro de los libros que se escribió durante los 70 años fue el libro de Daniel, en ese tiempo de cautividad, que Daniel, bueno, tiene tantas cosas hermosas que hoy vamos a ver una profecía de Daniel, la profecía de las 70 semanas. Al igual como ellos estuvieron 70 años en Babilonia, Dios les da una profecía de 70 semanas. Y otros de los profetas que también hacen referencia a la cautividad son Joel y Abdías. Entonces, todos estos profetas que le acabo de mencionar hacen muchas referencias a los 70 años de cautividad en Babilonia. Bueno, quiero centrarme en los 70 años de Babilonia, pero digamos lo que pasó ahí con el profeta Daniel. El profeta Daniel recibe una profecía en el capítulo 9 del libro de Daniel acerca de las 70 semanas. Y esta profecía se escribe en el capítulo 9, versículos 24 al 27. Esa profecía de las 70 semanas, pues nos va a hablar de varios eventos que se van a dar. Porque mire, teológicamente se habla de un silencio profético de 400 años. De entre el Antiguo Testamento al Nuevo, se dice que hay un silencio profético de 400 años. Pero yo le aseguro que muchos creyentes no saben ni siquiera cómo se determinó ese silencio profético. También se habla de que el Señor Jesucristo murió a los 33 años y medio. Pero en ninguna parte de la Escritura usted va a leer así claramente Jesús murió a los 33 años y medio. No lo va a encontrar, porque no hay un texto específicamente que mencione Jesús murió a los 33 años y medio. Sí menciona que empezó su ministerio a los 30 años, pero así que diga un texto y murió a los 33 años y medio, no lo hay. Tanto la profecía de las 70 semanas de Daniel nos van a dar los 400 años de silencio, nos van a dar la edad en la que murió Jesucristo, nos van a dar la edad, pero aparte de ello, nos va a decir cuánto tiempo es la duración de la gran tribulación. Nosotros hablamos de 7 años. Usted ha escuchado que la gran tribulación va a durar 7 años y que durante esa gran tribulación va a estar reinando el anticristo, porque el anticristo pues va a utilizar esos 7 años que se le han permitido. Y bueno, solo la profecía de las 70 semanas nos da muchas de esas informaciones. Los años del silencio o el tiempo, aparte de los años del silencio, el tiempo que se tardaron en reconstruir Jerusalén después de que regresaron de esos 70 años, nos da la profecía, la reconstrucción de Jerusalén, los años de silencio, el tiempo que vivió nuestro Señor Jesucristo en la tierra y lo que va a durar la gran tribulación y qué va a pasar durante esa gran tribulación. Eso como informe nos lo da claramente la profecía de las 70 semanas. Por eso es muy importante que usted tenga bien en claro cómo funciona la profecía de las 70 semanas. Pero voy a leerla, usted también la va a ver en la pantalla, usted así como yo la voy a ir leyendo, usted la va a ir leyendo también. Voy a comenzar, acuérdense, Daniel 9, versículos del 24 al 27.
Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, pues leímos todo el pasaje de la profecía de las 70 semanas. Vamos a desglosar estas 70 semanas en 3 eventos. Primero se habla de 7 semanas para la reconstrucción de Jerusalén. Usted lo acaba de ver en este versículo 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, 7 semanas y 62 son 69 semanas de las 70. Pero estas semanas, amados hermanos, son semanas de años. Son semanas que una semana tiene 7 días, una semana equivale a 7 años. Y 7 semanas equivalen a 49 años. Entonces, esta primera parte que dice, habrá 7 semanas, entendemos que son 7 semanas de años, entonces nos está hablando de 49 años. Estos 49 años fue lo que se tardaron en restaurar Jerusalén otra vez y volver a reedificar el templo, que se había destruido. Entonces tardaron 49 años, equivalentes a 7 semanas, que son las primeras 7 de la profecía de 70 semanas. Ahora, esta revelación, yo estoy plenamente seguro que fue Cristo quien se la hizo a Daniel, porque si usted lee Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, porque como la profecía habla de que 7 semanas y 62 semanas, y al término de esas semanas se dará muerte al Mesías, entonces Cristo estaba hablando de sus sufrimientos, y todas las profecías que hablan de los sufrimientos de Cristo, Cristo se las dio a los profetas que las escribieron. Y vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, pues esta es una palabra profética que yo creo firmemente basado en esta escritura que fue Cristo quien se la dio a Daniel respecto de lo que vendría después de la salida para restaurar Jerusalén. Y bueno, acuérdese que Jesús nos había dicho en Juan 5:39 una palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando el Señor Jesús habló de esta palabra, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, no existía nada del Nuevo Testamento. Entonces Él está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces Él mencionaba que las escrituras daban testimonio de Él. Ahora,
Yo le decía que esta profecía de las 70 semanas son semanas en años. ¿Por qué pensamos que son semanas en años? Porque Jesús o Dios, Dios en su totalidad, juntamente con el Espíritu Santo, habían determinado ya, por ejemplo, Números 14:34, que los días Dios los llegó a contar en años. ¿Se acuerdan? Los 40 días que el pueblo de Israel estuvo reconociendo la tierra, 40 días, pues en Números 14:34, Dios da una palabra, dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, en este pasaje, Dios usó ya el equivalente de año por día. Por eso nosotros entendemos que la palabra que se dio a Daniel estaba hablando de una profecía en años, multiplicado los días de 70 semanas en años. Ahora, esta primera parte que nos mencionaba Daniel, en Daniel 9:25, que decía: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, primero son 7 semanas y luego 62 semanas. Ahora, esas 7 semanas, yo le decía, equivalen a 49 días o a 49 años. Recuerden que cuando el Señor Jesús estuvo en su ministerio, Él habló precisamente que del templo se habían tardado 46 años en reedificarlo. Concuerda con el tiempo en el que reedificaron Jerusalén y el templo en esos 49 años. Si usted quiere anotar este pasaje, bueno, está en Juan 2:20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Bueno, Jesús obviamente hablaba del templo de su propio cuerpo, cuando Él hablaba de levantar el templo, pero ellos hacían mención a la construcción de ese gran templo que se había reedificado, que primero lo había construido Salomón y después Esdras y Nehemías se habían encargado de reedificar. Entonces ellos mencionan 46 años. Entonces las primeras 7 semanas equivalen a 49 años y después la profecía nos habla de 62 semanas. Pero déjeme decirle que si usted quiere saber qué pasó en esas 7 semanas o los 49 años, pues hay algunos libros de referencia que le pueden ayudar. Por ejemplo, usted puede leer Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos libros le van a ayudar a entender qué pasó en esos 49 años, en esas primeras 7 semanas. Y después la Escritura nos habla de 62 semanas. Si usted multiplica 62 por 7, digo, a lo mejor no tiene una calculadora ahí en la mano para multiplicar 62 por 7. Ahora los celulares ya tienen todo. Bueno, pues le va a dar 434. Y acuérdese que la palabra decía que al final de las semanas, ya hablando de las 62, se iba a quitar la vida al Mesías. Y esto es sumamente importante que usted pues considere esta palabra que tengo aquí escrita y que nos está ayudando. Dice el versículo 26 de Daniel 9: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces 62 semanas mencionamos que son 434 años. Entonces estos 434 años los dividimos de esta manera. Los primeros 400 años son el tiempo de silencio profético que teológicamente todo mundo habla, pero nunca nos dicen cómo lo determinan. De estas 62 semanas equivalentes a 434 años, tenemos el silencio profético de 400 años. El año 0 es un año que cuenta también. Entonces ya tenemos 400 más 1. Y 33, que fue la edad del Mesías, nos da 434. Si usted se da cuenta,
no es complicado el término de la profecía de las 70 semanas. Pero hasta aquí nosotros llevamos solamente 69 semanas. Ahora, ¿qué pasó en esos 33 años de la vida del Mesías? Que es ahí donde yo le decía que la profecía de las 70 semanas nos ayuda a determinar realmente el tiempo que vivió nuestro Señor Jesucristo en la tierra. ¿Qué libros nos dan información de esos 33 años? Bueno, pues son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted puede leer ahí y nunca encontrará, repito, Jesús murió a los 33 años y medio, que fue cuando fue en una primavera, porque acuérdense que los judíos comenzaban sus años en abril, al comenzar prácticamente la primavera. Y de acuerdo a un estudio, que también en algún momento tendremos la oportunidad de analizarlo, Jesús nació a finales de septiembre aproximadamente o a principios de octubre. Por eso de ahí a abril nos da el medio año. Bueno, qué interesante es esto de la profecía de las 70 semanas, porque pues nos dan buena luz respecto de sucesos de los que mucha gente habla, pero nunca sabemos pues de dónde vienen. Ahora, hasta este momento vimos 7 semanas, después 62 semanas que nos llevan hasta la muerte del Mesías, que fue en el año 33 de la era cristiana. Pero hay una semana más. Si usted regresa al capítulo 9 de Daniel, versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, la otra semana que falta de esas 70 semanas, que es la profecía de Daniel, está detenido en el reloj de Dios, en el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a ocurrir esta semana? No lo sabemos. Después de que transcurrieron las 7 y 62 semanas, la suma de 69, hasta ese momento Dios tomó el control de la última semana. La última semana es lo que se ha considerado la de la gran tribulación. Por eso se habla de 7 años. Por eso se habla de ello. Ahora, nosotros no encontramos un pasaje textualmente que nos diga: y la gran tribulación va a durar 7 años. Lo determinamos de la profecía de las 70 semanas. Aunque en el libro de Apocalipsis hace ciertas referencias a 1260 días, que es la mitad de una semana, y después de otros 1260 días, que es la otra mitad de la semana, que es sumando los dos, también llegamos a la conclusión de los 7 años. Pero esta semana, que es la semana que falta por cumplirse, pues se va a cumplir en el tiempo de Dios. Antes de que esa semana se cumpla, pues van a ocurrir muchas cosas, todas las señales que se dan como principios de dolores, pero pues faltan muchas de esas señales por cumplirse. Ahora, yo compartí con ustedes un estudio basado en el libro de Ezequiel. Acuérdense que Ezequiel pues es un libro que se escribe durante los 70 años. Y Ezequiel habla de que Israel iba a regresar a su territorio, y eso se cumplió en el año de 1948. Y que después iba a llegar un momento en que todos sus enemigos iban a tratar de echarlo fuera de ahí, que sus enemigos siempre han sido los árabes, y que después de derrotarlos Dios, iban a tardar 7 años en quemar el armamento que ellos llevaban. Entonces este evento es importante que ocurra antes de que ocurra la última semana de la profecía de Daniel, es decir, la semana 70. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que esa semana 70, o la última semana de la profecía de Daniel, los primeros 3 años y medio van a ser paz y tranquilidad, porque va a ser el tiempo en el que el anticristo va a tratar de conquistar a los judíos, haciéndose pasar como el Mesías. Pero es ahí donde Dios manda a dos predicadores, los 2 olivos, que se ha creído que son Elías y Moisés, por todas las señales que se mencionan en el libro de Apocalipsis que ellos hacen, que tuvieron que ver con el ministerio de ellos.
Aparte son dos personajes pues que no murieron, aunque usted cuando ve la historia de Moisés dice que Dios lo sepultó, que nadie sabe dónde está su sepultura. La realidad es que al igual que Elías, Dios se lo llevó, y eso es lo que se cree, que ellos no murieron y ellos pues son tomados por Dios desde ese momento de la transfiguración. Acuérdense en el ministerio del Señor Jesús que está hablando con ellos. Entonces ellos aparecen en esa última semana, pero en la primera parte de la semana. Volvamos a leer el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso yo le decía que la mitad de esos 3 años y medio, que también se puede medir como tiempo y la mitad de un tiempo. De esa manera se pueden contar 3 años y medio, aparte de contarlos como en días de 1260 días. 1260 días porque los judíos, acuérdense, tomaban como referencia 360 días por año. Entonces 1260 días equivalen a 3 años y medio. O como le mencionaba, tiempos son 2 años, tiempo 1 año, y la mitad de un tiempo daría la otra mitad. Serían 3 años y medio, o equivalente, como dice este versículo, a la mitad de la semana. Entonces, el anticristo va a tomar los primeros 3 años y medio para conquistar a los judíos, pero bueno, pues cuando ellos se den cuenta que efectivamente no es el Mesías, pues ellos van a huir al desierto. Dios los va a proteger por los otros 1260 días, o por tiempo y la mitad de un tiempo. Y entonces es ahí donde sale como toda la ira de este personaje. Después dice el versículo 27: con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces él dice que se va contra la descendencia de ellos, es decir, contra los que guardan el testimonio de Jesucristo. ¿Qué va a hacer ahí el anticristo en esa última semana, o la última mitad de esa semana, que serían los siguientes 3 años y medio? Bueno, instaura un gobierno en donde pues habla de un sello para poder comprar y poder vender, y ese sello pues son 3 opciones. Puede ser el nombre, puede ser la marca, o puede ser el número. Entonces son 3 opciones. Entonces el nombre de la bestia, la marca de la bestia, o el número de la bestia. El número es el 666. Entonces esas 3 opciones se mencionan. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en todo esto, esa parte de esa marca, pues hay un texto también que está en Apocalipsis 13, versículos 16 al 18. Voy a leerlo. Dice: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Dónde dice? ¿En la mano derecha o en la frente? ¿Por qué hago mención esto de esta manera? Porque la gente que cree que la vacuna del COVID trae un chip que va a controlar la mente de toda la humanidad, y todo mundo va a estar como un robot porque lo van a estar controlando, pues tendríamos que estar viviendo ya la última semana, ¿no cree usted? Para que eso ocurriera. Pero no la última semana, ya estaríamos viviendo la segunda mitad de la última semana, si es que alguien quisiera empatar eso de la vacuna con el sello. Tendríamos que estar viviendo en esos últimos 3 años y medio de los 7 años. Eso tendría que estar pasando. Pero eso no es así. El anticristo no han pasado los primeros 3 años y medio donde los judíos están siendo conquistados o engañados. No han destruido los judíos a los árabes. No han transcurrido 7 años para quemar las armas. O sea, tantas cosas que la gente pues cree que ya estamos en el caballo blanco y tantas cosas. La realidad es que hay gente que ha dejado su imaginación de más y ha dejado volar la imaginación y trata de hacer pensar que ya estamos viviendo en esa última mitad de
de la última semana de la profecía de Daniel, pero la realidad es que no. Aparte, le voy a decir algo, amado hermano, que ese sello va junto con la voluntad de la persona. Es decir, si el anticristo con sus soldados, con su ejército, agarra a alguien y le dice, ¿te aceptas el sello para poder comprar o vender? Y aquella persona dice no, ese sello no tiene absolutamente ningún efecto en la persona, porque va sumado a la voluntad. Ahora, vea usted qué va a pasar. Obviamente que el anticristo, pues esa gente que no quiere aceptar el sello lo va a matar, porque esa va a ser la alternativa. Pero vea qué más hay acerca de esto. Y hacía el capítulo 13 de Apocalipsis 16, 18, y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Como ve, aquí hay tres opciones. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y el número es 666. Ahora, ¿qué pasará con los que sean marcados? Bueno, pues la Escritura también lo menciona, con los que sean marcados. A Apocalipsis 14, del 9 al 11, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, la bestia habla del anticristo, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, dice la recibe es porque lo aceptó. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿De qué se habla? De un final sin Dios en el lago de azufre. Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, aquí habla claramente de los que reciben la marca, porque es su voluntad recibirla, porque así lo aceptaron. Entonces, ¿pero qué pasa con aquellos, o qué va a pasar con aquellos que digan, no, yo no me dejo marcar, aunque lo tengan sostenido, amarrado, o lo que usted se imagine? Ese sello no va a tener ningún efecto, porque usted no lo quiere, no lo acepta, y eso no va a servir de nada. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí él habla del milenio. Entonces habla de gente triunfadora que aceptó mejor morir que adorar la imagen del anticristo, que adorar al anticristo. Se menciona como una bestia, que hacer lo que decía, que estar condicionado a comprar y vender. Pero no estamos en esa última semana, familia. Yo lo que quiero decirle, no estamos en la última semana. Así es que el día que Dios nos permita tener el regalo de la vacuna, pues sin problema, usted recíbala, sea bendecido, cuide su vida, cuide a su familia. No estamos viviendo esta última semana para que usted diga, no, es que eso tanta gente lo dice. No sé en qué se basan, en el temor, prácticamente en sus miedos, en la falta de conocimiento de la palabra. Lo que yo quiero decirle que esta última semana está en el reloj de Dios. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos. Lo que sí es que hay muchos sucesos antes de esa semana. Le dejo esta enseñanza, amada familia, que usted la medite, vuelva a ver este mensaje, vaya a la palabra, lo analice, y si tiene alguna duda, pues a través del chat usted nos puede escribir, y con gusto podemos ayudarle a salir de sus dudas.
Dios le bendiga mucho, le damos gracias a Dios por su vida y nos despedimos hasta la próxima. Señor, gracias por mis amigos que han estado nuevamente con nosotros. Te pido que traigas paz a sus corazones, que traigas enseñanza, que traigas revelación de tu palabra y que cada uno de ellos, mi Dios, tenga tranquilidad en sus vidas y bendición y sean guardados por ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Hasta luego.